Día Mundial de la Lucha contra la Diabetes mellitus, enfermedad que desafortunadamente causa la gran mayoría de las muertes, no solo en México, sino en el mundo. Tuve la oportunidad de platicar con el doctor Josafat Camacho, él es el presidente médico de la Federación Mexicana de la Diabetes, y me hacía especial énfasis en que están aportando a través del gobierno federal esta nueva estrategia del cuidado de la obesidad a través del etiquetado frontal, estos sellos de advertencia. Pero también me hacía mención, tal vez el doctor López Ridaura pudiera ayudarnos con esta respuesta, de hace algunos años se empezó a dar a conocer el tema de la prediabetes y hoy toma mucho énfasis, mucha importancia. Se conoce, según estudios internacionales y nacionales que se han hecho en varias instituciones locales, que la diabetes mellitus, el término de prediabetes pudiera llegarse a controlar, o si no, se pudiera llegar a revertir con una buena estrategia de alimentación y del cuidado del deporte, etcétera, en cada uno de los individuos. Yo le quisiera preguntar, señor presidente, ¿qué estrategias podría implementar el gobierno federal para la prevención del cuidado de la diabetes y sobre todo de la prediabetes? Porque es una brecha importante en la que se puede rescatar al individuo y evitar que evolucione a la diabetes y se convierta en una víctima de esta enfermedad que causa la mayor parte de los recursos del erario público se tienen destinados a cubrir las necesidades que esta enfermedad requiere. Como una de las primeras causas también de complicaciones son las amputaciones y también la ceguera en nuestro país. Esa sería mi segunda pregunta. Gracias. Buenos días, muchas gracias por la pregunta. Nos da oportunidad también para presentar lo que hemos hecho desde el inicio de la administración en este tema, que es una de las grandes prioridades que tenemos. En efecto, como bien mencionas, ayer se celebró el Día Internacional de la Diabetes, que es importante recordar, y esto estuvo ya en varios medios. México es el país número 7 de todo el mundo en el número de personas con diabetes. Tenemos una prevalencia en las últimas estimaciones de cerca del 14%, también como un poco más de 13 millones de personas viven con diabetes. Uno de los principales problemas es que de estos 13 millones de personas, un poco más de una tercera parte no sabe que tiene el diagnóstico. Entonces hay un grupo muy importante que aún teniendo diabetes no sabe el diagnóstico. En efecto, hay una parte importante de la población en esto que defines, conoces o que mencionas como prediabetes, que es esta situación en donde el riesgo de desarrollar diabetes en los próximos años es muy alto. Ha habido estrategias que se han dirigido a identificar a estas personas para tratarlas de manera individual. Y es posible que en México existan tal vez otros 13 millones de personas con prediabetes. El problema es que si pensamos que las políticas públicas tienen que ir a buscar a los individuos, saber quién tiene prediabetes para decirle qué es lo que tiene que hacer, es una política pública que no va a avanzar de manera adecuada. Entonces, por eso en este gobierno, para el cambio principal, para la prevención y el control de obesidad, uno de los enfoques principales ha sido el modificar el sistema agroalimentario en su conjunto y especialmente el ambiente alimentario en el que se mueven las personas, reconociendo que los hábitos, las dietas que siguen los individuos son determinadas por los contextos en los que viven, qué tan cercanos están a alimentos saludables, qué tan muy cercanos están a alimentos no saludables, dónde está el acceso, qué tan fácil es el acceso a estos alimentos ultraprocesados. Y por eso fue que la política pública empezó de manera contundente identificando estos sellos de advertencia como un primer paso muy importante para poder regular también otros espacios. Justo recientemente se aprobó también en ambas cámaras un cambio en la ley de educación para hacer mucho más vinculantes los lineamientos escolares, porque aunque llevamos tiempo diciendo que fuera comida chatarra de las escuelas, ahora también con los sellos nos facilita mucho más que estos lineamientos escolares sean mucho más contundentes, sean vinculantes, se vigilen y se identifique a la responsabilidad que existe en las escuelas para evitar que nuestra niñez esté rodeada de alimentos o de productos, difícil llamarle alimentos, que no tienen ningún valor
nutrimental, sin embargo tienen contenidos en exceso de alimentos críticos que causan muchas enfermedades, incrementan el riesgo de obesidad y a la larga el riesgo de diabetes y de complicaciones. Entonces, este es uno de los aspectos fundamentales, pero no es el único. Creo que también tenemos que ir cada vez más teniendo capacidades de regular los ambientes y los entornos. Nosotros también desde el grupo de acción intersectorial donde estamos trabajando no solamente desde salud, sino también con la Secretaría de Agricultura, con Semarnat, para también influir en los pequeños y medianos productores que tengan una producción mucho más ecológica, una transición agroecológica, pero también eso que haga que los productos sanos estén más cercanos a las personas y que así tengan un mayor acceso. Y así creo que hay muchos otros elementos que se van a estar y que se han estado implementando en esta gran estrategia de modificar el sistema agroalimentario y así promover o que las personas tengan mayor facilidad para tener estilos de vida saludable, tanto en dieta como en actividad física. Pero ese no es el único, el componente muy importante de transformación también va dirigido a modificar el modelo de atención y eso, como ya lo hemos comentado y se comenta en todos los martes, en este nuevo modelo de atención, en este proceso de transformación donde el Bienestar está tomando gran parte de todo el primer nivel en las entidades que voluntariamente se están adhiriendo, también tenemos una transformación del modelo de atención dirigido a identificar tempranamente a las personas con diabetes y tratarlas de manera efectiva. Hay que recordar que la diabetes no solo es diabetes, también hay que tratar de manera integral el riesgo cardiovascular, hipertensión, problemas de lípidos y es así como lo estamos viendo y como se ha estado anunciando para lograr un mucho mayor impacto de lo que se ha logrado en años previos. Gracias. ¿Perdón? ¿Afecta el amparo que tienen empresarios en contra del etiquetado? Sí, afecta mucho. Sí sorprende que haya llegado hasta la Suprema Corte un amparo hacia el etiquetado, ya no es uno, sino son 4. Estamos conscientes de esto, es un amparo en donde están reclamando una serie de derechos de los empresarios, cosa que es totalmente inaudito. Nosotros consideramos que esto se tiene que defender, confiamos en que también, creo que hay la evidencia técnica para defender estos amparos es muy clara. No solamente en el riesgo a la salud, sino también en el nulo impacto que se ha aclarado sobre el posible riesgo que pudiese haber a la base trabajadora o a aspectos económicos como se ha querido argumentar. Entonces, sí afecta, pero esperemos que en la Suprema sea una discusión clara, abierta, se ha tenido toda evidencia y además también hemos recibido afortunadamente cartas de apoyo de grupos tanto nacionales como internacionales de gran peso, incluyendo también una carta por parte de la representación y de la dirección de OPS y OMS, donde está totalmente, por un lado, aplaudiendo el avance que hemos tenido México con la ley de etiquetados y por lo tanto con esta sorpresa de que vaya a pasar algo en la Suprema Corte, pero estaremos atentos. Gracias. A la Suprema Corte, el presidente del Senado hace un llamado justamente a la Suprema Corte. Le pediría usted también al presidente, con respecto a las investiduras, que hiciera un llamado a que privilegien el beneficio que da el etiquetado, contrario a la empresa que es Barnitos la que está haciendo este amparo. Esto hay que reconocer que cuando se implementó cuando se hizo el cambio en la norma 051, fue también una serie de discusiones también con los diferentes grupos, incluyendo los grupos de empresarios y con las diferentes cámaras. Quiero decir que en ese momento el apoyo por parte del presidente fue total. El grupo técnico que estuvimos trabajando tanto en el desarrollo como en las mesas de trabajo dentro del cambio, tanto de la Secretaría de Economía como de COFEPRIS, fue muy importante el conocer que el apoyo desde Presidencia era total al grupo técnico y que el avance iba a ser con la evidencia técnica que era muy clara y con el derecho a la salud. Entonces, estoy consciente que también desde Presidencia esto se apoyará y se seguirá apoyando para impedir que estos amparos tengan
el futuro que no queremos que tengan. Gracias.